expositor y le agradecemos mucho por este espacio. Sí, Nayi, ahí yo te escuché perfectamente. Ah, gracias. Sí, Nayibe, sí se escucha. Gracias, Diego. Bueno, los que nos conozcan un poco de la asociación, los invito a que nos sigan en la página web aiestructurales.com y en esa página, Diego, Felipe, ¿puedes pasar para que mostremos la página? Cerras ahí. Entonces, cuando entramos, lo primero que van a conseguir son los eventos del mes en que estamos, ¿sí? Y de el primero al segundo, por lo menos aquí tenemos la actividad de la tertulia por las cuales estamos hoy reunidos. También tenemos para la otra semana un evento que realizamos desde la AIE con la SAI, que lo hemos denominado Patologías de las Construcciones. Y bueno, va a ser totalmente gratuito para los asistentes. Entonces aquí pueden realizar su registro y están todos los detalles, ¿verdad? Si siguen bajando, Felipe, ¿me coloras? Bueno, ahí van a conseguir un poquito más de las características de la asociación y al final de esto, pues nos pueden ver todas las actualizaciones. Hay, en la página consiguen documentos para descargar, tienen también interesantes en la ingeniería civil y geotecnia. Van a conseguir también todos los que son socios bajo las diferentes distinciones que tenemos en la AIE, como socios de número activo, socios vitalicios, socios afiliados y socios académicos. También conseguimos la junta directiva actual. Y más abajo, Felipe, es donde están todas las distinciones de los socios y las universidades donde tenemos socios académicos. Entonces, bueno, los invitamos a seguirnos por las redes y enterarse de los demás eventos. Yo creo que ya podemos dar inicio, Felipe. El auditorio, bienvenido. Muchas gracias desde parte de la AIE y el auditorio es tuyo virtual, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Digamos que una breve presentación mía, pues soy ingeniero estructural desde hace varios años enfocado en el diseño y el cálculo estructural de estas obras provisionales, ¿cierto? La idea de la invitación de Nayibe era enfocar, obviamente, pues nosotros normalmente cuando hablamos de formaletas y equipos de construcción, pues pensamos en que es de interés neto del constructor y que simplemente es una decisión netamente económica en donde pues encontrarán la solución más barata para ejecutar la obra, es lo que uno piensa, pues, o la que más rendimiento les dé, y siempre lo relaciona con el constructor. Entonces, eh, teniendo en cuenta, pues, que eh, la verdad, desde la parte estructural hay bastante eh, trabajo y forma o de concebir los diseños y de apoyar la construcción de edificaciones, pues vamos a hacer una presentación orientada eh, al cálculo estructural, a los calculistas de qué tanto estamos involucrados en la construcción de edificaciones, ¿cierto? Para, digamos, empezar la reunión, pues hablamos de la terminología y vamos a entender como encofrado o lo que comúnmente en la calle llaman formaleta, todo que sea molde del concreto, ¿cierto? Lo que esté en contacto directamente con el concreto será el encofrado y cimbra o estructura provisional será esa estructura de diversos materiales que yo instale o diseñe para soportar el concreto en su estado fresco, ¿cierto? Vamos
hacer un recorrido por la normativa, pues, la normativa, digamos, de forma general, haciendo énfasis en lo que más involucra al diseñador estructural, porque mucha parte, pues, obviamente va orientada al constructor, pero haremos énfasis en donde, digamos, vamos a tener aportes interesantes para nosotros los calculistas. Eh, Vamos en realidad a ver generalidades de la norma colombiana, lo que tiene que ver con todo este tema de encofrados. La verdad es muy general, no profundiza. Vamos a profundizar en la americana, que es la CI 347, y a simplemente mencionar la norma europea, ¿cierto? Eh, Así como una especie de, digámoslo así, abre bocas a qué se ve y qué es un encofrado, pues digamos que ese es el elemento que me va a permitir moldear y darle la forma correcta al concreto para construir edificaciones, puentes o todo aquello que requiera concreto, pues necesita un molde, ¿cierto? Y ese molde o la definición de ese molde, cuando se está definiendo cuál de todos los moldes y proveedores que tengo en el mercado voy a utilizar, tiene en cuenta cinco factores importantes: lo técnico, lo económico, lo estético, lo logístico y la seguridad, obviamente, siempre. Eh, Dentro de lo técnico, como estructurales, digamos que algunos van a sentirse extraños de que normalmente nunca les han hecho una consulta de un proceso constructivo. Digamos que hay constructoras que dan por hecho muchas condiciones hoy por hoy, que pueden estar cometiendo errores, o que simplemente, digamos, levantan la mano para preguntar juntas de vaciado, para preguntar eh, embarradas que tuvieron con un vaciado de concreto que no llegó a su resistencia, ¿cierto? Esa es la asesoría normal que los calculistas le brindamos a la obra. Sin embargo, pues normalmente el deber ser, pues en general debería ser que estuviésemos ahí también, por lo menos, asesorando de forma general el proceso constructivo que defina la constructora, ¿cierto? Dentro de eso está el proceso del vaciado, cómo lo van a realizar. Si es una construcción en altura, es muy relevante saber eh, dónde se van a apoyar, qué tiempos van a haber entre losas, si van a realizar modificaciones para o brindar una solución o dar una alternativa a una construcción, pues obviamente tenemos que estar ahí. Esta imagen que se ve en la pantalla es una imagen de un cabezal de Puerto Antioquia, en donde eh, el vaciado del cabezal y la instalación del cabezal eh, normalmente se hubiese podido dar apoyándonos desde el terreno, donde está, donde se aprecia ahí. Esta es la zona que está sobre el terreno. Eh, pero por temas interdisciplinarios, en este caso del ingeniero de suelos, no se permitió el apoyo sobre el suelo, ¿cierto? Eso obligó a tener un apoyo en los mismos pilares que tenía el cabezal. Entonces hay que hacer esa modificación estructural de tener que brindar un apoyo y ya obviamente dar una solución muy distinta en temas de encofrado, ¿cierto? Entonces de pronto acá sí obviamente tienen que levantar la mano al estructural y decirle que necesitan hacer esta modificación de que por temas constructivos el pilar tenga una ménsula y apoyarse en esa ménsula. Yo no estoy viendo los participantes ni sé si se levanta la mano. En cualquier momento, mientras estemos hablando y conversando de esto, Preguntas, te pueden voy interrumpir, contando. no hay ningún problema. Entonces solo es que abran el micrófono y me preguntan y resolvemos las inquietudes. Listo. Bueno, la programación de la obra también es un tema que bien no nos tiene que ver con nosotros, con los estructurales, pero que hay que tener en cuenta para definir el encofrado, qué geometría vamos a encofrar. Hay geometrías complejas, geometrías sencillas. Hay algunas veces por desconocimiento de nosotros los estructurales, geometrías poco comerciales que van a involucrar un sobrecosto en obra por pedir o columnas o elementos de medidas que no son estándar.
hay que revisar las características del concreto que va a usar la obra, si es un concreto fluido, autocompactante. Todo eso hay que determinarlo y preguntarlo porque vamos a ver más adelante que modifica las cargas sobre el encofrado. Hay que coordinar obviamente las juntas de vaciado, que si bien muchas veces es un detalle general que traen los planos, pues a veces hay que profundizar en dónde es aceptable la junta y de qué forma. Y obviamente hay que brindarle un cálculo estructural a todo ese soporte que estamos haciendo al encofrado con un acompañamiento técnico constante. Dentro de lo económico, digamos que no va a profundizar mucho acá, hay encofrados que siempre se va a preguntar una hora si compro o alquilo el encofrado. Lo normal es que lo alquilen por la duración de las obras. Por encima de los 18 meses, posiblemente sea más rentable comprar el equipo. Hay equipos que reducen manos de obra y me dan ventajas, hay equipos que requieren más mano de obra, pero no requieren medios de elevación, hay equipos que me dan mejor acabado y no tengo que reparar luego el acabado del concreto. Entonces, en el mercado hay diferentes, digámoslo así, alternativas, lo que cada uno eh, eh, revise en su obra y coloque en la balanza, pues al final decidirá por cuál encofrado se decide, ¿cierto? O sea, en la imagen se ve fácilmente. En Colombia tenemos que luchar contra la topografía, eh, digámoslo así, compleja que tenemos. Eso es un puente eh, en el Toyo, en donde normalmente, pues en cualquier otra parte del mundo, pues estas vigas se pensaron en prefabricarlas en un taller, transportarlas en tractomulas, llevarlas y posicionarlas con una lanzadora o con grúas, pero pues estamos hablando de un puente que no tenía acceso por ninguno de sus dos extremos, que tiene una topografía bastante compleja y que no habían, digámoslo así, medios de elevación responsables que puedan capaz con una vega de estas que fácilmente puede pesar 60, 70 toneladas. Entonces, pues acá la solución muchas veces en Colombia es realizar un soporte con un andamio desde la parte inferior y aunque parezca que no es la solución más económica, pues es la solución que tenemos teniendo en cuenta pues la topografía y todos esos temas complejos de no tener, digámoslo así, o sea, no tener el equipo eh, correspondiente a la obra, ¿cierto? Muchos diremos, no podemos quedarnos trabajando con las uñas, pero en realidad, digamos que precisamente por la topografía que tenemos, es muy difícil tener en la construcción de vías linealidad, es decir, puentes y viaductos de infinidad de número de luces que son continuos y que puedo ir lanzando y que voy a tener y me va a dar mucho rendimiento tener lanzadoras, ¿no? Acá en este caso, este puente podría tener dos o tres luces solamente o cuatro luces, entonces, pues en tan poco, en un tramo tan corto, pues se vuelve, digámoslo así, no, que no es rentable esa lanzadera. El factor estético siempre será muy importante. Todos queremos, hablamos de acabado del concreto. Algunos hablan de concreto arquitectónico porque es un acabado a la vista, pero digamos que la belleza es relativa ante los ojos de todos. Eh, Sin embargo, hay documentos que profundizan en el tema del acabado, de qué es aceptable, qué no es aceptable. Siempre va a haber una discusión entre el acabado que tiene que deja el constructor y el acabado que tenía en mente el cliente, por así decirlo, o sí, el dueño del proyecto. Entonces, al final, pues hay tolerancias de que son aceptables y que no. Y obviamente siempre se tratará de evitar la reparación del concreto, donde se ve el cursor en la parte inferior. Es la persona que está reparando el concreto. Es un proceso que además de ser demasiado costoso, es un proceso bien lento y, y demorado y no garantiza que al final pues los resultados vayan a ser buenos. Entonces siempre, siempre es importante definir los acabados del concreto. La seguridad pues sí es un tema que no es negociable, el tema de trabajar con estas obras falsas o estos encofrados. La parte importante de la seguridad no solamente es la operación,
que es decir que todas las personas que estén usando estos equipos trabajen de forma segura, no sufran accidentes, tengan líneas de vida que funcionen y que sean alternativas ante cualquier accidente. Esa parte es obviamente algo que abarca una porción de la seguridad, pero al final la seguridad más importante es el hecho de que ese vaciado de concreto y esa estructura temporal que estoy ubicando haya sido calculada y revisada por un ingeniero estructural que garantice la estabilidad, ¿cierto? Esa es la mayor seguridad en este caso que podemos tener a la hora de construir. Venimos de intentar tecnificar la construcción, de volvernos cada vez más competitivos y este sector de los encofrados o de la construcción de estructuras de concreto ha predominado mucho, digamos, la experiencia eh, adquirida propiamente en obra sobre lo técnico. Entonces, a veces, quien creyera y los temas de encofrado los definen el maestro o el almacenista que simplemente pide elementos y los ensambla como cree que está bien, sin ningún cálculo estructural, entonces arma el mismo encofrado para la losa del metro de Bogotá que para la losa de un edificio de muros vaciados, que es una losa de 10 centímetros de espesor. Entonces, ese tema obviamente hay que sensibilizar y volvernos cada vez más estrictos con eso. Bueno, obviamente, lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo está en constante evolución y cada vez se vuelve más estricto. Como, como van a ver en este video, pues obviamente todos los años va a haber una actualización, algunas veces por accidentes que nos enseñan y aprendemos de los errores y otras veces porque salen nuevos materiales y vamos evolucionando. Acá el ejemplo es un poco exagerado, nos remitimos a 1948, pero para que vean cómo vamos evolucionando en la seguridad que tenemos que tener en las obras. Henry toma el camino más corto. Hay otra manera, pero los steeplejacks no hablan de eso. Por arriesgado que parezca, lo extraño del steeplejacking es que realmente es el trabajo más seguro del mundo. Pues en 1900, obviamente en 1948 era muy seguro escalar andamios y trabajar sin arnés, eso es algo pues que hoy por hoy es impensado. Lo logístico es obviamente siempre que vamos a solucionar una obra, hay que pensar en el material que cómo lo voy a llevar, si llega o no llega. A veces la solución es a puentes en veredas bien alejadas con unos casi que carreteables, ni siquiera vigas terciarias, sino unos carreteables para poder acceder a la obra y pronto la solución que brindamos son elementos que no pueden llegar a la obra, no hay cómo manipularlos. En este tema lo vamos a profundizar al final. También el tema de tener en cuenta el recurso humano, a veces no, cuando estamos haciendo esas obras alejadas, lejos de las ciudades, puentes en zonas rurales bien complejas, a veces la mano de obra no es la más calificada y digamos todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, entrando ya en materia propiamente a lo que tiene que ver con la normativa de estos procesos constructivos y de los encofrados en la construcción, nosotros en la norma colombiana, ante las dudas pues del cálculo y de la revisión de encofrados, está simplemente el capítulo C6, es el único que habla del desempeño de las cimbras y siempre vamos en todas las normas a diferenciar tres etapas. El diseño, que es donde nos muestra cómo se calcula un encofrado, pues obviamente no tiene las mismas cargas que una estructura, esto es una estructura temporal, no tiene las mismas cargas que la estructura definitiva o que la estructura que estamos construyendo. Entonces, esa etapa de diseño nos aclara inquietudes. La construcción, que es donde obviamente hay que tener control para no ir a embarrarla, y el desencofrado, que es la recuperación del encofrado, que también es de vital importancia. Yo creo que ahí es donde más nos centramos en esta conversación que estamos teniendo, en esta tertulia, porque digamos que es el tema que más involucra a los ingenieros estructurales.
Eh, Dentro de las pautas que nos da la norma colombiana, pues obviamente, digamos, lo hace de forma muy general. Este capítulo, digamos, no profundiza ni nos da especificaciones puntuales de qué carga debo utilizar. Obviamente no es la misma carga viva que tiene un apartamento o la que tiene una oficina, porque pues acá el uso es completamente diferente. Tengo eh, trabajadores parados sobre el concreto, moviendo y vibrando, haciendo, digamos, tiene una ocupación, un uso muy distinto al de las estructuras que normalmente diseñamos. Entonces, nos da pautas generales como garantizar la forma, el concreto del elemento estructural. Eso es, digamos, la principal función. Yo sí, desde el encofrado no estoy garantizando los elementos que diseñó el calculista, pues digamos que no estoy haciendo el trabajo que debo hacer. Los encofrados deben evitar la fuga de lechadas, todas esas reparaciones estructurales por temas de que utilizan encofrados que permiten la fuga de finos o de la lechada del concreto que que permiten esas situaciones. Eso genera hormigoneo que luego es un problema porque no quieren demoler la columna, obviamente, porque es un costo y las reparaciones estructurales hay que evitarlas al 100%. Eh, Obviamente, invertir concreto en cualquier molde pues genera un impacto. El concreto en su estado fresco es un fluido bien denso que, digamos, va a desestabilizar estructuras. Hay que tener en cuenta eso también. Y la más importante, que aunque no lo crean, aún seguimos cometiendo errores, es que la estructura que yo estoy fundiendo, esa losa o esa estructura que estoy vaciando en concreto, no debe dañar la estructura previamente construida. Sea una estructura que construí hace 7 días y una losa que vacié hace 7 días, o sea una estructura que tiene muchos años construida, ¿cierto? Para eso, como tal cual lo estamos viendo en la diapositiva, nos lo habla la norma muy general. Tenga en cuenta velocidades y métodos de colocación de concreto, cargas de construcción, verifique los requisitos especiales según la forma en cobrar eso, ¿cierto? Entonces, en realidad es muy general. Un tema importante que más adelante también vamos a profundizar es el tema de los elementos preesforzados o, digamos, todas esas vigas y losas postensadas que se hacen. Hay que tener en cuenta también, especialmente en el encofrado, qué pasa cuando una losa es postensada, ¿cierto? Entonces, digamos que vamos a hablar de lo relevante que es, obviamente, diseñar bien el encofrado para que cumpla su función, pero también qué consideraciones tengo para que no, no tenga problemas en mi estructura existente o en la estructura que estoy construyendo. Esto es un suceso que ocurrió en Neiva. Este es el estadio de Neiva, el Guillermo Plaza Salcid, si no estoy mal, se llama. Iban a hacer una ampliación, a construir unas graderías, ¿cierto? Unas graderías que eran en concreto vaciado en sitio. Para eso armaron una estructura, un molde del concreto con un soporte, pero ese soporte lo apoyaron sobre, como buena mano derecha, la cabina desde donde transmitían los partidos por radio, ¿cierto? Una cabina que posiblemente cuando fue construida, pues su carga de diseño simplemente era pues el empozamiento de agua o una carga, digámoslo así, bien inferior a la que el constructor consideró que iba a instalar ahí. Entonces, obviamente, pues el vaciado de todo este concreto bajando por unos elementos verticales, llamamos puntales, y apoyándose en una losa de 10, 12 centímetros de espesor, que no estaba diseñada para resistir eso, pues generó un colapso. Lastimosamente, acá se tuvo la pérdida de vidas y digamos, hoy por hoy, después de ver la imagen, pues todos decimos, eso se sabía que iba a pasar, yo no puedo cambiarle las cargas a la estructura de esa forma, ¿cierto? Sin embargo, ocurrió y ese fue el dictamen del perito. En realidad, hicieron un uso irresponsable de la estructura existente, ¿cierto? Eh,
vamos a ver también el tema, entonces partiendo de lo que acabamos de ver, me hablaba del diseño, que tengo que tener en cuenta, qué cargas se van a aplicar. En esa parte del diseño tiene que estar la etapa de que revise dónde se va a apoyar para fundir su concreto y que no vaya a ocasionar problemas. Viene la otra parte que es la ejecución, ¿cierto? Que es encofrar, fundir el concreto con la responsabilidad que debe tener y todo el tema, pero también desencofrar. Entonces, nos habla otra vez generalmente, todos son generalidades, el desencofrado de realizarse sin afectar la estructura. Es decir, si tenemos un voladizo, pues el desencofrado debe intentar que la estructura sepa o conserve su comportamiento estructural natural, que es de voladizo, no, digamos, generarle un apoyo en el extremo para lo que no fue concebida. Eh, y digamos, el tema que se centra la conferencia de hoy, se centra en este simple párrafo que es donde más nos involucra a nosotros los ingenieros estructurales, y es con anterioridad al armado de la cimbra o encofrado, o sea, de la estructura que usted va a vaciar, esa losa que va a vaciar, se debe definir el procedimiento, las cargas de reapuntalamiento de la estructura, ¿cierto? Digamos que en construcción en altura, cuando yo voy fundiendo una losa, si estoy fundiendo la losa número 10, pues me estoy apoyando en la losa número 9. Eso tiene unas implicaciones que hay que estudiar. Entonces, la norma como exigencia y como reglamento nos pide que el constructor debe entregar el análisis estructural y los datos de resistencia del concreto que utilizó para el desencofrado. Más adelante profundizamos. Entonces, obviamente hay que tener cilindros de muestra de qué resistencia está teniendo el concreto a los 3, a los 7 o al número de días que se requiera, porque a tempranas edades del concreto, a muy corto tiempo, ya voy a estar exigiéndolo, porque esa losa que fundí apoyándome en la anterior losa, pues obviamente está haciendo trabajar la estructura. Se debe garantizar siempre que la estructura y la cimbra estén en capacidad de resistir las cargas impuestas por el avance de construcción. Volvemos a lo mismo. Construir una edificación en altura o cualquier tipo de estructura de concreto involucra cargas o una secuencia constructiva que debe ser analizada. La demostración de que la resistencia es adecuada debe basarse en un análisis estructural que involucre los datos técnicos del encofrado, cimbras y probetas de concreto. Entonces, todo esto que les estoy leyendo puntualmente aparece en la norma colombiana y posiblemente, digámoslo, son pocos, digamos, los constructores que lo hacen de forma responsable. Esta parte más la vamos a profundizar porque volvemos y no nos aterriza, digamos, con valores. Nos dice que las cargas constructivas impuestas a la estructura nunca deben superar la suma de las cargas de diseño. En caso tal de que superen las cargas con las que se diseñó la estructura, hay que demostrar que sí resista. No solamente es las cargas que puedan superar o que yo esté aplicando, sino que también tener en cuenta que los materiales, el concreto, no está en su resistencia de diseño. El soporte de los elementos post-tensados debe retirarse después de tensionarlos, ¿cierto? Y nos da también unas pautas sobre embebidos en el concreto, de que no tengan un área. A veces, obviamente, cuando yo estoy realizando moldes o el molde del concreto, tengo que tener unos tensores, unos pasantes que al final se vuelven embebidos en el concreto, que restan sección, que restan volúmenes de concreto, que, digamos, dejar un embebido en el concreto, obviamente altera esa condición de diseño que teníamos, entonces le pone límites. No debe ser más del 4% del área de la sección transversal que se calculó, que se empleó para el cálculo de la resistencia. Entonces, cuando estamos hablando de una columna, como la que vemos en la imagen acá, un muro, este es el elemento embebido que se llama una corbata, le dicen normalmente en obra, es un tensor. Entonces, esta sección de concreto que estoy restando acá, que obviamente es mínima en la imagen que les estoy mostrando, pero que hay tensores que son de mayor volumen, pues no debe superar
ciertos valores, en este caso el 4% de la sección transversal del elemento. Pone límites a sus espesores también, de que no sea más del tercio del espesor del elemento estructural y a un espaciamiento entre esos embebidos que no sea menor a 3 veces el diámetro de centro a centro, ¿cierto? Entonces, como estos elementos son tan pequeños, pues normalmente cumplen, pero hay otros embebidos que posiblemente no lo cumplan. Y una parte, pues que digamos que creeríamos que es evidente, que es el hecho de que si yo voy a construir y el acero y mi diagrama de interacción de mi columna fue construido con unas coordenadas de las barras exactas, pues que por el hecho de yo ir a atravesar un pasante, el encofrado, pues no vaya a desplazar una barra y a juntar dos barras o a desplazarlas simplemente porque prevalece la posición del tensor del encofrado. Siempre lo que debo respetar, pues obviamente son las instrucciones que trae el plan. Entonces, de forma general, y los invito a que vayan a ese capítulo C6 y lo lean, pues obviamente digamos que es una abrebocas y nos da datos y nos da nociones de los posibles problemas que podemos tener en una estructura mientras la estamos construyendo, pero no nos aterriza con valores ni nos da información propia y exacta para calcular estructuras. Por eso es que, digamos, tenemos que remitirnos a la norma americana, específicamente la de encofrados, que es el ACI 347, en donde sí profundizan y hacen mucho énfasis en la importancia de que siempre haya un acompañamiento continuo entre el estructural, el constructor y la persona que diseñe los encofrados, ¿cierto? Pues habla de las responsabilidades que tiene cada uno con contratos, da pautas a los ingenieros civiles estructurales que diseñan estructuras para que posiblemente faciliten bastantes cosas en obra y sean más económicas. Nos da ya valores de las fuerzas de diseño que debemos usar las personas que diseñamos encofrados, nos da factores de seguridad, nos da pautas de elaboración de planos de encofrados, diferencia entre los materiales. Cuando uno trabaja en encofrado, trabaja con varios materiales, entonces tiene el acero, tiene la madera, tiene el aluminio, todo y cada uno de los elementos tiene que ser diseñado según sus especificaciones, teniendo en cuenta que la madera es un elemento, un material que no tiene las mismas propiedades en todas sus direcciones, entonces hay que tener en cuenta eso. Digamos que profundiza mucho el tema de lo que es una guía de verdad de diseño eh, para, para todo el tema relacionado con la construcción y los encofrados. Entonces, eh, debe haber un externo que me garantice y que revise estructuralmente eh, y con seguridad me garantice el buen funcionamiento de los equipos y todo lo que yo utilice mientras construyo. Entonces, eh, todo lo que involucra el diseño de los encofrados está la planeación, que es como lo veíamos al comienzo de la presentación. Yo me siento con alguien a planear cómo voy a construir una obra y qué retos y qué soluciones debo dar. Ahí nos da métodos de diseño. Si usted va a diseñar y a calcular la resistencia de la viga de madera que va a usar como encofrado, pues tiene que calcularla y revisarla con los métodos de cálculo que se requieran en ese material. Tiene cada uno de los elementos, estabilidades, todo. Tiene que garantizar la forma del elemento estructural definitivo y nos muestra bastantes errores o deficiencias de diseños de encofrados propiamente que ocasionan problemas en obra, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice es, antes de que empiece cualquier obra, debe haber un cálculo eh, de una estructura temporal que me va a permitir soportar el concreto fresco. Debe haber un procedimiento de cómo lo va a armar, debe haber un plan, una memoria de cálculo. Debe especificarme qué cargas utilizó esa persona que diseñó esa estructura temporal y debe darme esquemas de apuntalamiento de la estructura que fue previamente vaciada y descripción de todos y cada uno de los elementos que utilice, ¿cierto? En general es como profundizar
en que debe ser pues muy bien, eh, se debe exponer muy bien esa solución de encofrado. Más adelante vamos a ver propiamente un ejemplo, pues que es en el que se centra la tertulia, de las recomendaciones que da la norma, esto la da la 6347 a los diseñadores estructurales. Digamos que algunas son muy obvias, otras un poquito difíciles de cumplir, pero en general pues da nociones de, de cómo a veces atacar las obras para dar la mejor solución. Entonces dice, las dimensiones de zapatas, columnas, vigas, todos esos elementos estructurales de concreto deben estudiarse en múltiplos estándar, ¿cierto? A veces, pues yo sé que es difícil encontrar una columna de 37.5 centímetros, pero en caso tal de que llegue a darse, pues lo que recomienda es busque una medida estándar que luego cuando el constructor vaya a buscar ese molde de concreto, pues pueda alquilarlo y dar su solución específica eh, y no tener que comprar un material. Un ejemplo pueden ser las columnas circulares. A veces encontramos calculistas que piden columnas de 35 centímetros de diámetro, que no está mal, puede que sea la solución y que no haya otra alternativa porque está entre dos parqueaderos y si no tiene esa medida ya no cumplo con los parqueaderos. Eso está bien y se entiende. Pero es invitarlos a que habrán situaciones en las que se pueda evitar esa columna de 35 centímetros de diámetro. Cuando el constructor salga a conseguirla, pues el mercado de los encofrados le va a decir no se consigue, se la fabrico especial y vale 10 millones de pesos versus, no sé, un millón o medio millón de pesos que valía simplemente alquilar la columna. Eh, el hecho de que las columnas tengan el mismo ancho o sean más pequeñas que las vigas, obviamente me permite que en las losas, sobre todo en esas losas nervadas, yo deje de tener aristas en las columnas que complican bastante el tema de colocar aligerantes o laterales o encofrados laterales de las vigas. Entonces, intentarlo, ¿cierto? Obviamente, siempre como intentando exponer la razón de la situación. Ahorita más adelante les muestro. Esto aplica bastante en las estructuras de muros de concreto. Eh, Esta es una que cada vez se usa menos, ¿cierto? Porque le han ido encontrando la alternativa. El hecho de que todas las vigas estén a la misma profundidad, pues todos tenemos esa premisa mientras diseñamos estructuras. Sin embargo, hay configuraciones estructurales que pues nos obligan a tener que utilizar vigas de diferentes alturas para poder tener una estructura mucho más regular, para poder tener unos desplazamientos laterales mucho más regulares y pues a veces no será opción cambiarla, ¿cierto? Pero es, digamos, intentar sensibilizar de que eso tiene obviamente temas de costos en el encofrado. De tener en cuenta las maderas revestidas, un poco nada, digamos que nos aporta, sobre todo acá, que casi que la madera se vuelve un elemento de artesanía de que tengo que cortarlo todo. Esta es muy del constructor, a veces utilizamos materiales que no nos dan duración en el tiempo, pues obviamente eso es costo. Estudiar muy bien la cantidad del equipo con la que va a construir su obra, no pedir cantidades en exceso, porque va a tener muchos tiempos muertos de materiales y usted pide todas las columnas de una losa y funde todas las columnas en un día, pues va a tener que esperar hasta que arme toda la losa, arme el acero de toda la losa, funda toda esa losa para poder volver a armar columnas. Entonces va a tener un montón de equipo con un tiempo muerto en piso, desperdiciándose. Y ser muy riguroso con las instrucciones que dan. ¿A qué me refiero con las geometrías? Pongo puntualmente el ejemplo de un edificio de muros vaciados, ¿cierto? Estos edificios de muros vaciados se pueden construir de dos formas. Un vaciado monolítico, que es el vaciado en el que yo voy a vaciar el concreto de muros, como el donde tengo el cursor de muros. A ver si acá rayo, de este muro que estoy señalando acá y esta losa se van a fundir al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces yo obviamente tengo la restricción de que de esta parte inferior de losa
hasta la parte superior de la anterior losa, pues voy a voy a tener una medida que me obliga a tener unos elementos de un tamaño específico. En la parte externa, pues no tengo esa restricción porque puedo ser libre de tener paneles más grandes, ¿cierto? Entonces, normalmente, yo sé que esta decisión no la toma el estructural, que el estructural no define qué altura de entrepiso va a tener, pero normalmente pasa eso. Las estructuras de estos temas de vivienda, de muros vaciados y losa de concreto, esta ya está muy estandarizada, son 10 centímetros de losa normalmente, pueden ser 9, como les digo, no hay problema en la parte externa, desde que se respeten 2 metros 30 internos, esa es la medida más estándar de encofrado que van a encontrar en el mercado para poder tener el mayor número de elementos alquilados y no tener que comprar equipo, que obviamente no es estándar. Y otra situación que ocurre es el hecho de que tengo un muro y en algún punto tengo una viga que tiene un ancho diferente al muro. Este hecho de tener esa condición me obliga a que yo ya no pueda seguir trabajando mi elemento normal, sino que este desfase entre la cara del muro y la cara de la viga va a ocasionar que yo tenga una cantidad impresionante de elementos de fabricación especial que, que obviamente van a ocasionar sobrecostos en esos materiales, ¿cierto? Yo sé que a veces es necesario, a veces hay vigas que tengo que modificarles el ancho y deben ser más amplias o más anchas que el muro, pero también hay muchas situaciones en las que inclusive simplemente son temas de posicionar mejor o concebir mejor el diseño para yo, digamos, facilitar ese tema constructivo y es un tema bien relevante cuando va uno a estudiar el encofrado de un edificio de estos con el cliente y tiene prácticamente que hacer una artesanía puntual para el proyecto porque hay una viga que sobresale y que hoy va a tener, pues van a haber unos sobrecostos. Hay constructores, que eso sí lo resalto mucho, que es la retroalimentación del constructor al diseñador, ¿cierto? Es el hecho de cada que avanza una construcción o que van haciendo un nuevo edificio, pues hay una retroalimentación que, pues así suene feo, es el hecho de ponerle límites o llegar a un acuerdo entre constructor y diseñador para que esa solución que están brindando pues pueda ser replicable y pueda el constructor reutilizar sus equipos de construcción. Bueno, también nos aterriza en temas de cargas. Esto no lo vamos a profundizar porque la idea no es que todos, eh, todos aprendamos a diseñar encofrados en una charla de 2 horas, pero es como para que tengan en cuenta. Ya la norma americana nos dice que la carga viva en la construcción de losas de concreto y de vaciados debe ser por lo menos 240 kilos por metro cuadrado, que si se utilizan coches motorizados, que son estos, cuando tienen que darle el pulido de una vez al concreto, que montan un coche como una especie de helicóptero para terminar de darle el acabado al concreto, es una losa aérea, pues debe ser por lo menos 360 kilos por metro cuadrado. Ya vemos que son cargas bien considerables, las cargas vivas, y nos pone unos límites de diseño entre la muerta, que en este caso es simplemente el peso propio del encofrado, y el concreto fresco, esa es la carga muerta que tiene un encofrado, le pone unos límites a mínimo con cuánto se deben diseñar, ¿cierto? Hay una carga, digamos, lo que los ingenieros estructurales estamos muy acostumbrados a verlas en suelos y en piscinas o en tanques, que es el concreto en su estado fresco, pues es un fluido muy pesado y tiene una carga pues parecida a la de un fluido, una presión hidrostática, ¿cierto? Con una diferencia que, digamos, en los suelos o en fluidos como el agua, la presión hidrostática es completamente triangular, donde el máximo se alcanza en el fondo
por así decirlo, del tanque o en el fondo de ese muro de contención, mientras que en el concreto esta condición es distinta y la carga que ejerce el concreto en su estado de ser un fluido es una carga que parece más un trapecio que alcanza un máximo y de ahí se vuelve eh, constante, entonces es un trapecio, por así decirlo, que intenta, entonces, en altura, ¿cierto? En altura la carga es la presión hidrostática en este sentido. En concreto alcanzamos un máximo que se alcanza a cierta altura y ya de acá hacia abajo es constante, ¿cierto? Esto obviamente se modifica según muchas propiedades que tiene el concreto. Para cada una de ellas hay una fórmula. Si es una columna, tiene unos coeficientes propios del cemento, del agregado que yo utilice, de la temperatura que tenga el concreto y de la velocidad de vaciado que yo tenga. Obviamente, entre más rápido se realice el vaciado, menor tiempo le estoy dando al concreto de que comience a realizar sus reacciones exotérmicas y pues, digámoslo así, no voy a darle tiempo a que comience a plastificarse un poco y a dejar de ejercer esa presión lateral. Para cada uno de los tipos de estructuras hay una fórmula, columnas, si son muros, tienen otra forma o otra carga, y si son eh, muros también, pero entre diferentes alturas de vaciado, ¿cierto? Acá hablamos que esta fórmula es para muros con más de 420 de altura de vaciado y acá hablamos que esta fórmula es para muros de menores a 420 de altura, ¿cierto? La velocidad de vaciado en el concreto no se mide como metros cúbicos por minuto o por hora, sino por la altura que va ganando cuando yo estoy fundiendo mi columna. Si esta es mi columna, con qué velocidad estoy ganando altura en la columna. Entonces, si tiene una columna de 3 metros de altura, pues una velocidad de vaciado de 3 metros por hora, que es fundir toda la columna en una hora, va a tener unas exigencias muy considerables en el encofrado que van a ser difíciles de atender y posiblemente tengamos problemas o se estalle la columna. Acá están, digamos, las fórmulas generales y todo cómo se diseña y cómo se calcula esa parte, los coeficientes químicos del concreto, los coeficientes del agregado. Y como para entender un poquito más de cómo es esa presión lateral que ejerce, por ejemplo, mostramos estos videos. Por ejemplo, ya sí es una irresponsabilidad muy grande, como ven en el video, era una columna completamente adosada y pegada a una estructura existente y pues consideraron que el muro de mampostería era o estaba en capacidad de recibir esa presión hidrostática del concreto fluido, pues evidentemente no, y tumbaron el muro y invadió pues o dañaron completamente la habitación. Entonces esto es lo normal que vamos a ver en el concreto cuando se está trabajando. Es un fluido bien denso, bien pesado, que va a ser muy difícil de contener y que si no somos precavidos vamos a tener varios problemas en obra. No necesariamente nos despreocupamos, pues pensando que es una carga hidrostática y tachamos muy bien o apoyamos muy bien en la parte inferior, pero digámoslo así, no se estudia con el suficiente rigor ese vaciado. Adicional a esto nos habla de que hay cargas horizontales, esto nos preocupamos, los encofrados se diseñan para cargas sísmicas. Normalmente no, son estructuras que van a estar un tiempo muy corto, pues digamos que se trabaja con esa probabilidad y posiblemente no ocurra un sismo, pero todos vamos a decir sí, pero en todo momento hay construcciones, entonces debería. Entonces nos dice, la norma colombiana, ustedes vieron que no nos dijo si le metíamos una carga horizontal o no, la americana sí nos dice que por lo menos le coloquemos 150 kilos por metro distribuida en el borde de esa losa que estoy construyendo o el 2% de la carga muerta total, ¿cierto? Como para revisar esa estabilidad que tiene esa estructura temporal. Y también nos habla de que mínimo le debo colocar una carga de viento a esa estructura temporal de ese encofrado. Hay cargas especiales que son por condiciones especiales que se está construyendo, que en su momento, además de tener
la carga del concreto hay un flujo de agua, hay un empuje de tierra. Entonces, todas esas cargas deben estudiarse y es un error constante en obra de no estimar y no revisar bien las cargas y cometer equivocaciones. Eh, revisar las cargas de postensado, ¿cierto? ¿Qué pasa con los postensados? Voy a intentar hacer acá un dibujo de una losa. Yo tengo, lo que mejor abramos. Ahí me confirman si ven esto sí. Entonces yo tengo una losa normal que construí, viéndola en alzado con dos columnas en sus extremos, por ejemplo, de una luz considerable. Es una losa postensada. Entonces, luego de encofrarla, de garantizar que sí conservó su geometría, de que tiene todas sus condiciones, digamos que ella tiene unos parales temporales que se le colocaron al concreto fresco para poder soportar el vaciado. Tiene unos parales temporales, ¿cierto? Para el concreto. Pero en el momento, como nos dicen las normas, pues no desencofre y luego tensiones, sino que sin desencofrar o soporte inferior, sin desencofrar, o sea, no le quite el soporte inferior a la losa, a no ser que el calculista lo permita, que muchas veces lo dicen porque dicen, no, la viga está diseñada para su propio peso, pero lo que sí no puedes realizarle cargas adicionales hasta que no tensione, ¿cierto? Entonces, obviamente cuando se tensiona esta viga por la forma que tiene el cable y por el funcionamiento del postensado, ella va a intentar levantarse en el centro, va a dejar de estar en contacto con los parales de encofrado que hay en el medio y va a intentar apoyarse obviamente más peso y va a apoyarse más en los parales que están en los extremos. Entonces tienden a pasar en obra y cuando están tensionando las vigas dañan los parales de los extremos, ¿cierto? Eso no ocurre tanto en edificaciones, sino más en puentes. Cuando están tensionando la luz, esos soportes temporales que se colocan en los extremos de los puentes, hay que reforzarlos muy bien porque el tensionamiento tiende a dañarlos. Y un ejemplo que nos da también la norma es los factores de seguridad que tenemos que tener acá. Solamente les muestro lo que tiene que ver con accesorios tipo tensores o anclajes, que nos da unos factores de seguridad que por lo menos se deben hacer, ¿cierto? Y que a veces no son suficientes. En la imagen van a ver el desplome de un alero de un puente, ¿cierto? En la que simplemente estos aleros se construyen, digámoslo así, descolgados con un tirante que va a recibir la carga del concreto que se está vaciando y la carga de operación. El plano enviado por el cliente y el diseñador estructural en su momento hablaba de que se debía resistir una carga de concreto de aproximadamente 1,70 m de longitud con un espesor que iniciaba en 28 centímetros y pasaba a 21 centímetros, lo que nos da un área transversal de concreto de 0,42 metros cuadrados y con una aferencia de 1,80 entre estos elementos de soporte, pues ese elemento debía ser diseñado, o ese anclaje debía ser diseñado por una carga de 1,9 toneladas. Sin ningún aviso al diseñador de encofrado, sin ningún previo cálculo, sin ninguna, digámoslo así, supervisión técnica, se tuvo o una modificación o no había la información suficiente en su momento y hubo un cambio ligero de considerar que para manejar peraltes en el puente y para manejar peraltes en la parte superior de la losa, en realidad necesitaban un espesor de 52 centímetros, muy diferente a los 28 centímetros que se tenían antes. En realidad se necesitaba que el alero volara 2,8 metros, muy diferente al 1,7 metros que se tenía antes, y lo único que conservaron fue el espesor externo, ¿cierto? Entonces, sin previo aviso, cambian una carga de 1,9 toneladas a 4,5 toneladas. Pues obviamente hay factores de seguridad, pero no podemos abusar. Y la idea es esa, la constante comunicación que debe haber entre el constructor y el diseñador de encofrado. Y pues esto era digámoslo así,
un cambio muy considerable en la sección y en la construcción como para no haber levantado la mano y preguntado. Eh, Vamos a entrar, digamos, en el tema pues más relevante para nosotros los estructurales, que es eh, cómo están construyendo esos constructores las estructuras que no vayan a estar haciendo, digámoslo así, embarradas. En la ejecución se deben mantener condiciones seguras para el trabajador. Esto es una frase muy bacana que tiene la CI 347, la construcción segura en última instancia es más económica que cualquier ahorro de costo a corto plazo. Ya seamos responsables, funcionemos y hagamos las cosas bien y seamos técnicos, que es lo más importante. No inspeccionar el encofrado durante y después de la colocación del concreto. Nosotros normalmente acá en obra le llamamos a el brujo a una persona que durante el vaciado de una losa está en la parte inferior inspeccionando todo el tiempo que no vaya a haber alguna anomalía, que no vaya a estar filtrándose algún concreto. Eso, mírelo, ahí está legalizado por norma el brujo. Los clavos, los tornillos, todo tipo de soldadura que no sean insuficientes. ¿Qué pasa? Que normalmente una condición que pasa mucho en obras, que normalmente pues tienen que solucionar lo antes posible es, va a intentar hacer la sección transversal de una losa, tiene unas vigas muy considerables, grandes, y unos nervios, y unos nervios a otra altura o como sea, o pueden ser a la misma altura, pero así, ¿cierto? Entonces a esta sección transversal de losa, que simplemente estoy haciendo un tramito muy pequeño, normalmente cuando se está construyendo, pues usted realiza la siguiente, se le coloca un fondo a esta viga, ¿cierto? Ese fondo normalmente tiene unas medidas estándar, entonces usted debe colocar dos tableros en la parte inferior de su viga, a esto colocarle un soporte y unos parales y todo el encofrado que se requiera, porque debe soportar ese concreto fresco, todo esto en la parte inferior, ¿cierto? Pero nos olvidamos de lo que hablábamos ahorita, todos estos vaciados de concretos tienen unas presiones laterales que se comportan como un fluido, que es una presión lateral. Entonces, este concreto va a empezar a ejercer una presión en este sentido hacia los lados cada vez más grande y en el fondo va a ser muy grande. Esa presión intentando abrirse, separarse, pues porque es una presión hidrostática. ¿Qué obstáculo va a encontrar eso? Va a encontrar un lateral que le colocaron a esta viga, que es en madera, y que simplemente clavaron acá al encofrado. Clavaron acá al encofrado, clavaron. Pues obviamente la presión hidrostática va a ir al lateral, el lateral va a intentar apoyarse en el tablero con el clavo y lo que van a hacer es abrirse hasta que abran un vacío acá en el medio de la losa y empieza a fugarse el concreto. Simplemente porque no tuve en cuenta que ya esta altura de viga del metro de Bogotá, por ejemplo, que tiene vigas de 2 metros de altura, las estaciones, pues no le tuve en cuenta que necesitaba un tensor para poder evitar esos problemas. Entonces ahí es lo que dice la norma, no subestime, pues o no estudie muy bien cómo va a hacer la configuración y cómo va a viajar la carga para que su estructura temporal la soporte. Eh, Incumplir las instrucciones del fabricante, mala interpretación de planos, pasa mucho y hay problemas. Trabajar con, digámoslo así, elementos pues que están mandados a recoger. Todo esto ocasiona problemas en las losas y luego reparaciones de concreto que nadie está tranquilo con eso y hacemos las cosas mal. Falta de control en la velocidad del vaciado, como veíamos ahorita, entre más rápido vacie yo la columna, más rápido gana altura, entre más altura tenga, más presión lateral tiene. Entonces, normalmente los problemas que tenemos en obra cuando están vaciando columnas son los viernes por la tarde y si juega la selección Colombia, sí que es cierto, porque todos quieren salir rápido, vacian las columnas. Que el diseñador del encofrado había dicho que debía vaciarse
con 1 metro por hora, la vacía a 2 y 3 metros por hora, pues obviamente excede las capacidades de los tensores y los elementos. Acá de usar es un concreto autocompactante, bien fluido, estallan columnas de lo lindo. Entonces, es hacerle caso a todo eso. Esta parte de exceso de vibrador, en realidad es que cuando usted empieza, si usted tiene 10 columnas para vaciar en un edificio, pues usted vacía 1 metro de una, luego se va para 1 metro de la otra, 1 metro de la otra. No estamos diciendo que vamos a inducir juntas frías, no, nunca. Simplemente es vaciar 1 metro y luego vuelvo a la primera. Ya le di el suficiente tiempo para volver a vaciar esta columna y poder cumplir la velocidad de vaciado que me dice el proveedor de encofrado. Pero si yo vacío completamente una, después la otra, va a haber una de esas columnas que obviamente por la velocidad que estoy dándole, pues va a tener problemas. Entonces, cuando yo vuelvo otra vez a vaciar y a terminar de vaciar esa columna que ya la había vaciado 1 metro, lo que dice la norma es no profundice otra vez el vibrador porque va a empezar a romper, digámoslo así, esos enlaces que ya estaba haciendo el concreto, va a volver a poner fluido, pues no hicimos nada esperando para seguir vaciando. Este tema, digamos, involucra más al constructor. ¿Qué imperfecciones son tolerables en esas encofrados sobre los elementos estructurales? Es decir, un encofrado que tenga una imperfección de 3 milímetros, de 6 milímetros o hasta de 25 milímetros, ¿dónde es aceptable o no? Yo creo pues que 25 milímetros en una longitud. Pues yo en 1.5 metros dividido entre 60, que no supere pues no supere esta tolerancia, por así decirlo, o es el encofrado, las imperfecciones que le va a transmitir al concreto por deformaciones, ¿cierto? Normalmente sucede y donde más lo tenemos claro es cuando estamos haciendo estructuras metálicas, donde la losa está diseñada en sección compuesta, los perfiles metálicos con el concreto ya fraguado y resistente, y pues resiste todo, pues porque la sección compuesta obviamente tiene una inercia muy superior a la del perfil de acero solo. Entonces no apuntalamos esos perfiles de acero, tenemos una deformación grande mientras la construcción, o a veces hasta podemos fallarlo. Lo mismo pasa con el encofrado. A veces hay perfiles que no apuntalo bien, no le coloco el suficiente soporte, pues las deformaciones las va a calcar el concreto y luego me va a dar alertas de que esa viga se está flectando y en realidad fue que desde que la vacié, desde que se hizo el vaciado, la viga pues calcó una geometría errónea. Nos habla de cómo es correcto y cómo no es correcto desencofrar estructuras. Entonces, un ejemplo muy claro, esto en luces cortas, yo creería que es irrelevante, pero en luces considerables de concreto, eso se vuelve importante y es el hecho de que este pórtico normalmente ante las cargas gravitacionales tendría momentos negativos en sus extremos y positivos en el centro. Entonces, si yo desencofro de esta forma, pues voy a seguir, por así decirlo, conservando esa naturaleza o ese comportamiento con el que fue diseñado la estructura. Pues si arranco por los extremos, dependiendo la luz y la cantidad que yo desencofre, pues puedo empezar a colocar y a instalar momentos positivos donde no debo y donde no estaba, digámoslo así, concebida la estructura. Es difícil que esta condición nos cree problemas porque pues al final peso propio no es la carga más exigente para el diseño, pero siempre es bueno pues como al menos tener la noción del ingeniero y para ejecutar las cosas bien. Entonces vamos a la parte más importante de la conferencia, que es cuando debo desencofrar una estructura, ¿cierto? Voy a intentar hacer un esquema de cómo se construye una edificación. Digamos, todos lo tenemos, estamos familiarizados con eso, pero la idea es como aclararlo. Digamos que en una estructura que tiene un número n de losas, entonces normalmente vamos a cambiarle el color a esta última. Esta va a ser mi losa fresca, o sea, es decir, acá el concreto está fresco. Esta losa que es concreto fresco, que no es capaz de soportarse, obviamente, porque
pues está fluido, pues va por medio de apoyos a pararse en una losa previamente construida que normalmente, a no ser que se usen concretos acelerados, no debe tener la resistencia de diseño, debe ser una losa que posiblemente esté con 7 días o a veces menos, otra losa que posiblemente esté con 14 días y abajo debe haber otra losa que esté con 28 días. Pues todos sabemos que las propiedades del concreto a los 7 días son muy diferentes a los 14 días y son diferentes a los 28 días, ¿cierto? Sin embargo, cada uno de estos materiales, por así decirlo, durante su construcción, tiene unas condiciones, un módulo de elasticidad y una resistencia distinta al diseño. Entonces, ¿qué involucra esta condición en la que yo estoy instalándole a losas que fueron posiblemente diseñadas para apartamentos o parqueaderos, le esté instalando una carga de un concreto fresco que puede ser considerable? Entonces, a eso, ahí nos vamos a centrar de qué es lo que pasa. Entonces, si lo miramos en la norma colombiana, pues no nos dice cuándo debemos desencofrar la estructura. Entonces, volviendo al esquema, esta estructura tiene encofrado. ¿Por qué? Porque estoy vaciando concreto y necesito un molde. Esta estructura que ya fraguó posiblemente no tenga encofrado, pero sí tenga unos parales de ayuda que llamamos apuntalamiento, que es decirle a esta losa, usted no está sola para resistir esa carga porque sabemos que usted todavía no tiene la resistencia que debería tener y pues le estamos colocando una carga que desconocemos si usted sí fue diseñada para ella. Entonces, cuando usted le habla a los estructurales o habla con la gente de obra en campo que lleva muchos años construyendo, todos le van a decir a usted, la regla es universal y está muy clara hace muchos años. Dos losas retacadas, o sea, dos losas con puntales directamente a las vigas, dos losas retacadas por una losa de encofrado. ¿A qué vamos? A que esta regla se volvió universal y es lo que todo el mundo trabaja en la calle, en la construcción. No necesariamente puede que sea así. Pueden haber cambios de uso entre losa y losa que nos hagan tener obviamente cambios de cargas de diseño entre losa y losa y que podamos estar haciendo las cosas mal. Y es lo que vamos a revisar. Y lo más importante es el hecho de cómo quito ese encofrado, ¿cierto? Digamos, vamos a la siguiente condición y es el hecho de saber que el día de ayer, sí, el día de ayer o hace 2 días, fundí esta losa, tiene unas columnas en sus extremos, por así decirlo, y que en este momento tiene un encofrado que me sirvió de molde mientras yo fundía, tiene un encofrado con unos parales, entonces me sirvió de molde, fundí el concreto, pero ya este encofrado lo necesito para poder fundir la siguiente losa, entonces debo recuperarlo. Entonces hay un error que se comete, que se cometía y intentamos ir concientizando cada vez más a la gente de que yo no debo tener esta situación de un momento a otro, desaparecer el encofrado, porque inmediatamente yo quito y retiro ese soporte, la viga en luces grandes y con grandes pesos, pues va a sentir que ya no tiene un soporte y ella obviamente va a tener una deflexión, va a tener unas solicitaciones y esa deflexión puede ser grande teniendo en cuenta que es un concreto que tiene muy pocos días de vaciado. Adicional a eso hay un tema que es un tema muy interesante que no está bien estudiado, que es la adherencia entre la corruga del concreto y entre la corruga del acero y el concreto. Esa adherencia, pues obviamente depende de la resistencia del concreto y así se hace ver y así lo vemos todos cuando calculamos la longitud de traslapo de una barra para un concreto de 28 megapascales y la longitud de traslapo para un concreto de 21. Evidentemente la resistencia depende de le da mayor resistencia a esa adherencia entre el acero y el concreto. Y es un daño silencioso, puede que yo le haya quitado el soporte, era una viga muy pesada, un peso propio muy pesado, era un concreto que no ganó resistencia rápidamente, está todavía muy por debajo de su resistencia, posiblemente la deflexión, la solicitación, me genere problemas entre la adherencia del acero y el concreto y
eso es un daño silencioso que yo pues no lo sabré, pues será difícil de apreciarse a simple vista o rápidamente ese daño que le ocasioné por haber desencofrado y retirado el soporte de forma prematura a la losa, ¿cierto? Entonces, ¿a qué vamos? A que esa eliminación de ese soporte debe ser de tal forma que su proveedor de encofrado le permita dejar elementos atrapados para que esta losa sienta que nunca, lo llamo así, la despiertan, o sea, sienta que no le están quitando soporte, sino que todo el tiempo está soportada, pero le voy a quitar el encofrado. Y ahí es la tecnología que tenemos que ir buscando cada vez más en la construcción y reforzando esa parte. Bueno, la norma colombiana no nos dijo cuándo debíamos desencofrar losas. A ustedes como estructurales deben de estar muy acostumbrados a que los llame la obra a decirle que cuándo puede desencofrar muros y cuándo puede desencofrar columnas, a que decirle que cuándo puede desencofrar losas. Ojo, desencofrar es muy distinto a quitarle soporte. El encofrado es el molde, yo se lo puedo retirar, pero siempre debe sentir que hay elementos puntales, elementos verticales apoyando esa losa. Entonces no es lo mismo quitar el encofrado a quitar el apuntalamiento de una losa. Y esto es quitar el apuntalamiento. Entonces, el ACI 347 nos dice muros, columnas y laterales, nos da unas horas que desencofrarse. Normalmente, ojalá lo más rápido posible. Esto de los mayores problemas que he visto yo en la supervisión técnica, las edificaciones, es el desconocimiento del desencofrado. A veces obligan a las obras a que deben de quedar mucho tiempo con el encofrado en columnas y muros, y eso en realidad no es conveniente. Lo conveniente es desencofrar lo antes posible para hidratar bien el concreto y que tenga un buen fraguado. En losas, obviamente la situación es diferente, pues obviamente puedo seguir hidratando desde la parte superior, pero ella no debe sentir que está perdiendo el soporte. Entonces acá nos dice que el desencofrado dependerá de la luz que tenga y dependerá de la relación entre las cargas de diseño o las cargas vivas de diseño y el peso propio, la carga muerta de la estructura. Entonces nos da una relación y ya nos da una noción más o menos de por qué lado por lo menos debo irme. Entonces esta siempre me gusta leerla como para concientizar y es, siempre se debe tener en cuenta la relación desencofrado-costo. No me interesa que si voy a construir un edificio de 10 pisos, tener 10 encofrados de losas. Se vuelve muy costoso la cantidad de equipo que tengo en obra, además el transporte para llevarlo a obra, eso se vuelve inviable. Entonces debo mantener una relación que me permita el mayor rendimiento sin descuidar el apuntalamiento de la estructura de concreto fresco y de baja resistencia. La edad temprana se apoya en pisos inferiores que no fueron diseñados originalmente para esas cargas. Por este motivo siempre se debe proporcionar apuntalamiento para un número suficiente de pisos que permita distribuir las cargas de construcción impuestas en varios niveles de la losa sin causar tensiones excesivas. Se supone que el sistema de losa se comporta de forma elástica. Las losas interconectadas por el reapuntalamiento desviarán la carga durante la adición o remoción de cargas y las distribuirán según la rigidez que tengan, ¿cierto? Entonces esto se entiende más fácil de la siguiente forma. Yo tengo una estructura, voy a fundir una losa de concreto, que es la de arriba, que tiene un peso, ese concreto, ese volumen de concreto fresco, tiene un peso, no sé, de 1 tonelada por metro cuadrado, y en este instante la estoy soportando sobre una losa que fue diseñada, digamos que en este caso, para vivienda con 180 kilos por metro cuadrado, pero que también hay reserva, ¿cierto? En este momento no está instalado el acabado el recubrimiento de piso, que son 130 kilos por metro cuadrado. Tampoco hay divisiones, que también es una carga que debía estar. Entonces, posiblemente la relación entre la carga que le esté colocando a la losa por este vaciado y por este equipo que tiene un peso, obviamente, pues posiblemente no esté superando las cargas de diseño, ¿cierto? Pero este no es el deber ser. El deber ser también es saber que esta losa posiblemente no tenga la resistencia con la que fue diseñada y de que, pues, ¿para qué tengo que instalarle unas cargas tan considerables a este elemento y ponerlo a trabajar con luces tan grandes y con cargas, pues evitando el apuntalamiento? Entonces, obviamente,
El deber ser debería ser que yo apoye estas vigas, les ayude a que no estén siendo exigidas tan temprano a cargas muy cercanas a las de diseño, ¿cierto? Ya cada quien coloca el límite y ya lo vamos a ver. Lo mismo pasa acá, pues, digamos, cuántos pisos debo reapuntalar, porque no, eh, no es simplemente despreocuparme de que ya fundí la losa y ya está fraguada, entonces voy a colocarle una carga y a exigirla sin ningún eh, consentimiento previo, pues sin ningún cálculo previo, perdón. Entonces, si hacemos un ejercicio muy sencillo, muy sencillo, muy básico, de tener una estructura de parqueaderos, intencionalmente lo hicimos con la estructura de parqueaderos porque es una estructura que en sus cargas de diseño no poco tiene de cargas de divisiones, no tiene recubrimiento de piso normalmente, entonces son unas cargas muertas muy cercanas a peso propio de la losa y unas cargas vivas de 2,5 kilonewton por metro cuadrado, normales, lo de parqueadero, ¿cierto? Entonces, una estructura de parqueaderos de varios niveles, como se ve en la imagen, hay diferentes colores en estos elementos de tipo viga, porque pues tienen propiedades distintas. Tienen una propiedad de F'(C) a los 7 días, otra a los 14, otra a los 21 y otra a los 28. Como vemos, gana mucha resistencia a los pocos días. Hay concretos mucho más demorados, pero esos son los ejemplos que tuvimos como para hacer este ejemplo. Hicimos tres tipos de estructuras, una de 4 metros con luces de 4 metros, otra con luces de 6 metros y otra con luces de 8 metros con sus respectivos elementos estructurales de sus respectivos tamaños, ¿cierto? Y se hizo el ejercicio de ver qué pasaba con esta losa, la última losa que fundí y que estoy usando como soporte cuando le estoy imponiendo una carga de un vaciado de un concreto más una carga de un peso de un equipo. ¿Qué pasa con esas solicitaciones sobre ese elemento? Entonces, cada quien, como les digo, revisa el límite que le coloca. Entonces, tenemos que los momentos máximos que vimos en esas vigas de esos pórticos son los siguientes. Por peso propio, tenemos el siguiente momento, por peso propio de la estructura. Y el momento de diseño con cargas de servicio D más L. Muchos me dirán, sí, pero también hay una combinación mayorada que multiplica por 1,2 las muertas y 1,6 las vivas. Cada quien, digamos, coloca el límite y con que está tranquilo, con que la estructura durante su proceso constructivo esté cercano o por debajo de las condiciones de servicio, o si está tranquilo con que esté por encima de las condiciones de servicio, pero por debajo o cercano a la carga mayorada, ¿cierto? Entonces tenemos que, si yo construyera esta misma edificación con esta losa, voy a fundirla y se va a apoyar sobre una losa que tiene 7 días de vaciado, 7 días de concreto, pero a esta losa no le coloqué ninguna ayuda en la parte inferior, la estoy poniendo a trabajar completamente aérea. Tengo que ese momento, debido a esa solicitación por ese vaciado de concreto, está en 37,16 kilonewton metro por encima de los 21,6 kilonewton metro de momento de servicio, ¿cierto? Esta es la relación. Este debía ser el momento que tenga esa viga por su condición de servicio y este es el que tiene porque a mí me dio por no ponerle un retaque y no ayudarle a esa losa. Y así vemos la relación, ¿cierto? Si yo no le colocara, pues evidentemente estoy haciendo las cosas muy mal. Imagínense en la luz de 8 metros, estoy pasando de tener un momento de 22,5 toneladas a tener un momento de 35 toneladas. Es evidente que el concreto no tiene la resistencia a la que fue diseñada y que estoy pues, llevando la estructura a límites que no son, pues que no debería llevarlos. Si decido ayudarle a esa losa con un solo nivel, es decir, estoy fundiendo una losa, ¿cierto? En la imagen esa no es la losa que estoy fundiendo, obviamente, en realidad la losa que estoy fundiendo está acá arriba, solo que para términos estructurales en este momento lo único que tengo es una carga acá
¿cierto? Estoy fundiendo esta losa y le estoy ayudando con 2 niveles por debajo, pues tengo otra condición, y si le ayudo con 3 niveles, tengo otra condición. Entonces, este es el ejercicio que hicimos. Si yo tengo 2 niveles retacados, reduzco el momento, pero sigo estando por encima del de servicio. Y si tengo 3 niveles retacados, reduzco el momento, pero sigo estando por encima del de servicio. Lo en rojo es porque siempre estuvo por encima del de servicio. Específicamente en esta estructura que les estoy diciendo, que en realidad lo que tiene es un parqueadero, que son los más difíciles, porque tienen una carga de diseño muy bajita y cargas constructivas muy altas. Incluso cuando cambian los usos. Yo tengo en la primera losa un parqueadero. Esta es una losa y un parqueadero, y resulta que acá arriba en esta losa cambió de uso. Puede ser una biblioteca o un almacenamiento con elementos estructurales mucho más grandes, mucho más densos, con consumos de losas de concreto más grandes, pues porque estoy recibiendo una carga más grande, y que mientras lo construyo, pues se la estoy poniendo a una losa que no fue diseñada para eso. Entonces, el ejercicio intencionalmente lo hicimos con ese tipo de estructura, que las cargas constructivas las afectan más que el ejemplo de una estructura de edificación de vivienda normal, en donde todavía tengo la reserva del recubrimiento de piso, todavía tengo la reserva de muros de mampostería que no he instalado y que son cargas para las que fue diseñada la estructura, ¿cierto? Entonces, la invitación acá, obviamente, pues no es a que hoy por hoy todos nos pongamos a diseñar con la secuencia constructiva que debería ser el deber ser de nosotros los estructurales, pero es para que veamos que es importante. Ya esto es un tema pues que se conversa, es el tema de más o menos nos da una noción de por qué se retacan dos losas. Con un solo nivel de losa, la reducción en el momento es del aproximadamente el 50%. Retacando dos losas estamos alrededor de los 60, del 60%, perdón, y con tres ya la ganancia es poca, entonces posiblemente no se vuelva eficiente retacar 3 losas, aunque habrán edificaciones que así lo requieran. Hay calculistas que hemos recibido la solicitud de que todas las losas de toda la edificación deben de estar retacadas, porque es un edificio con losas postensadas. Es un ejemplo muy extremo, yo sé el que les voy a mostrar en el video, pero que más o menos acentúa qué es lo que pasa. Aparte de que se ve que es una estructura con un diseño muy precario, se ve que está mal, pues le estoy poniendo una carga de vaciado con andamios a una losa sin ninguna ayuda, y pues miren lo que al final vamos a tener. Obviamente, pues ahí se veía pues que la estructura no era la más óptima ni la mejor diseñada, pero miren que las cargas constructivas pueden hacer desastres. En temas de la deflexión, obviamente es distinto, son concretos con diferentes módulos de elasticidad porque tienen diferentes resistencias de concreto. Entonces, pues también hay un tema importante a controlar ahí, y es que en estructuras de grandes luces, pues miren que constructivamente le estoy introduciendo unas deflexiones muy grandes a mi estructura, que también puedo mitigar o reducir, obviamente según el número de niveles de retaque que yo considere. En general, esa era la parte importante, ¿cierto? Quiero también dar la salvedad de que a veces constructivamente, cuando no asesoramos al constructor o cuando no estamos presentes, pueden cometer embarradas. Yo les voy a dejar un ejemplo que cada uno pues va a tomarlo a su consideración. En una estructura de varios niveles en alzado, pero que es una estructura, digámoslo así, postensada. Ya tiene su otra columna. Bueno, ahí me perdonan lo disparejo, pero intento acá lo más cercano posible, ¿cierto? Es una estructura que está en construcción en esta etapa, está en este momento en etapa de construcción, está fundiendo losas, tiene unos parales, unos puntales entre ellos, que es lo que estamos viendo del retaque de estructuras. Ojalá y siempre se le procura a la hora intentar que coincidan entre nivel de retaque y retaque, porque también es
es importante esa parte de que no quede, pues no queden sin coincidir. Y esta estructura es postensada. Esto es una inquietud que quiero que todos tengan, y es el hecho de que usted da sus instrucciones de cuándo debe ser el tensionamiento, y que el tensionamiento debe ser cuando esta estructura alcanzó la resistencia, digamos que está a los 28 días, y ya va a empezar a tensionar esta estructura porque es postensada. A veces el constructor solo está pensando en eso, en el hecho de que, de que este concreto ya alcanzó su resistencia, y pone restricciones a veces hasta ilógicas de tener todos los niveles completamente retacados porque no quiere tener nada de deformaciones en esas vigas hasta que no hasta que no tengan el tensionamiento. Entonces yo hago la siguiente pregunta. El constructor tiene dos instrucciones. La primera, retacar todas las losas, y la segunda, tensionar la losa cuando cumpla la resistencia. Y esas dos las está cumpliendo. El tema es, yo no sé si ustedes quedan tranquilos con el hecho de que van a ejecutar una maniobra de tensionamiento acá con un cable, y en realidad la viga tiene una oposición por tener parales y retaque en su parte superior que no le van a permitir el libre desplazamiento hacia la parte superior, y que no sé qué tan efectivo y qué tanta efectividad vaya a tener ese tensionamiento. Entonces a veces es bueno acompañar bastante ese proceso constructivo para que todos estos temas se hablen, se conversen y se hagan de la mejor manera, de que para tensionamientos en mi cabeza y en mi forma de trabajar siempre será mejor que esto no exista y que la viga esté libre en la parte superior, para que sea, pues para que ese tensionamiento tenga la efectividad con la que fue diseñado. Bueno, la norma europea en cuanto a diseño de encofrados abarca similar y es cosas de las que ya hemos visto, solamente que profundiza más en que sea seguro para para el trabajador, de que no le aplaste la mano, de que adicional a esto hay temas importantes de restringir espesores. Como ustedes ven, gran parte de los encofrados son estructuras tubulares con una pared que constantemente están recibiendo impactos en obra, constantemente, digámoslo así, le están induciendo pandeos locales, son golpes, martillos. Entonces, posiblemente usted tenga un paral con un espesor, una lámina muy delgada que le resiste, y lo calcula con la resistencia específica y puliendo el lápiz que ella recibe, pero se olvida que es un elemento que constantemente va a estar siendo manipulado en obra y constantemente va a estar siendo deteriorado. Entonces esta norma sí restringe espesores mínimos, y aumenta mucho los factores de seguridad, teniendo en cuenta que no siempre el encofrado está nuevo en obra. Habrá un momento en el que está usado y en el que ha bajado bastante su resistencia. La hace muy sencilla, convierte la losa en una carga equivalente por metro cuadrado, y dice coloque tal soporte. Si esa carga es muy grande, le dice no, haga un modelo estructural y diseñelo. Acá vemos qué cargas profundiza, pues tiene que tener unas cargas que ya las define como Q1 hasta la Q8, tiene cargas permanentes, tiene cargas variables, y variables tanto verticales como horizontales. Considera como variable el peso del concreto en la parte superior, almacenamiento, que es que cuando usted está vertiendo el concreto en una losa, se acumula y después lo riega, pues esa acumulación obviamente es una carga adicional, operarios, y pues, en Europa hay nieve y todas estas cargas adicionales que para nosotros son raras. También coloca cargas horizontales como si fuese un sismo, pues que es una carga del 1% lateral para la estabilidad. Esta carga es variable transitoria, que es la carga mientras se está fundiendo. Ya luego de que se retire el personal y la losa esté solo el concreto fresco fraguándose, pues solamente queda la variable vertical. También habla del viento, acciones por flujo de agua, efectos de sísmico y hasta cargas de temperatura, pues ya profundiza demasiado, da unas combinaciones de cómo se combinarían las cargas para el diseño, y con eso se trabaja. Y nos invita también a revisar que no, los encofrados no se calculan solo para el estado límite último de resistencia, sino también condiciones de servicio, que no vayamos a
ocasionar deformaciones en la estructura fresca que después transmitan inseguridad en la estructura definitiva. Mm, nos dice, evalúen bien el encofrado, que no vaya a ser inestable, que no solamente es evaluar cuando tiene el concreto encima, que a veces me estabiliza el encofrado, sino también cuando lo estoy armando, que no sea inestable y que no hagamos estas burradas que hacen de hacer parar estructuras gigantes sobre elementos completamente inestables. En general les muestro los encofrados ahí, encofrados metálicos, nos dan facilidad, rendimiento y duran en el tiempo. Hay encofrados de aluminio, muy utilizados un tiempo en el mercado porque son pues son muy manoportables, muy livianos, entonces puedo tener elementos más grandes. Es muy resistente, el aluminio es muy resistente, pero desafortunadamente es demasiado costoso, lo dañan mucho en obra y es un costo muy alto para las obras y pérdidas considerables de dinero. Acá vemos cómo podemos controlar resistencia según el empuje, columnas muy altas de un único vaciado con empujes gigantes, pues colocamos mayor densidad de cordones y de tensores en la parte inferior, donde la presión va a ser más alta. Retos, a veces no solamente en las columnas me preocupo por la presión hidrostática, sino también por la componente vertical que tiene el encofrado, el peso. El más usado hoy por hoy en el mercado es un bastidor de acero con cara de contacto en madera. La madera me da un muy buen acabado, el bastidor de acero me da mucha duración y cuando mi madera se dañe o termine su vida útil, pues la reemplazo y vuelvo y tengo un panel nuevo, es lo que más se utiliza en el mercado. También hay soluciones con caras de contacto plásticas que me dan un muy buen acabado y, eh, y también es fácil de reparar porque se reemplaza con resinas todo este plástico. En el mercado no faltará quien siga talando árboles para hacer todos estos tipos de encofrados y acabando pues con el medio ambiente, utilizando un montón de madera. En tanques circulares muchas alternativas, se pueden elementos que cambian su curvatura o elementos que hago casi que con carpintería o por medio de elementos rectos construyo círculos. ¿Cómo se calcula estructuralmente un encofrado? Se le coloca la presión del concreto, se revisa cuándo falla el elemento y esa es la presión máxima que tiene admisible ese encofrado. Eso es un modelo de elementos finitos con unos, digámoslo así, unos nervios y un bastidor general, unos apoyos que restringen el desplazamiento, que son barras, y al final se le pasa al cliente o al constructor qué carga no debe superar. En temas de losa ya venimos es con puntales, tableros y vigas. Hay diferentes tipos de tableros, aglomerados, contrachapados de madera, tableros de madera, el que llamamos telera, que desde que haya una construcción técnica y se le haga un control a su resistencia, no hay ningún problema en utilizarlo. Hay encofrados de madera con parales de madera que ocasionan pues muchos problemas y acaban con el medio ambiente. Hay desde el más sencillo del que se ha usado toda la vida, que es una cercha, un tablero y un puntal, ¿cierto? Como no hay un vínculo rígido entre el tablero y la cercha, entonces esto, digamos, son dos estructuras, por así decirlo, la cercha no tiene un diafragma que la estabilice, entonces tienen que recurrir a estas partes inferiores de colocar arriostramientos laterales. Hay encofrados muy novedosos que dan mucha duración, valen un dinero muy grande, pero que, por ejemplo, en este caso la mayor ventaja es que el puntal tiene una tecnología, este paral tiene una tecnología que siempre está en contacto con la viga o con el concreto y ella nunca siente que la están desencofrando, esa es la mayor ventaja que tiene. También en este sistema existe la forma de desencofrar y dejar elementos atrapados que permitan que la estructura no sienta que la están desencofrando. Esto es un elemento, tableros de madera, vigas metálicas, diferentes formas de de armar encofrados. A veces cuando los módulos son grandes, pues armo en dos niveles. Si tengo nivel de nervio, un nivel de viga, pues armo a dos niveles y me ahorro cantidad de tacones de nervios y cantidad de aligerante. O de una vez vacío
tengo losas macizas, pues lo hago a 2 niveles para evitar aligerantes. El problema cuando vamos ganando altura es que los puntales son muy susceptibles al pandeo, di- algo que los perjudica aún más que una columna metálica que es de sección pequeña, una inercia pequeña y que el pandeo la perjudica, es el hecho de que un puntal, un elemento tipo puntal, está compuesto por dos elementos, entonces eso genera un comportamiento incluso poco distinto a una columna normal. Entonces, cuando ya se empiezan a ganar grandes alturas, pues tengo que buscar la forma de reducirle la longitud de pandeo a ese elemento vertical, por eso utilizo andamios multidireccionales, siempre intentando evitar estas emburradas, se dicen doble emburrado en obra, que es, esto no tiene ninguna restricción y restringe de ninguna forma la longitud de pandeo y estos son la cantidad de losas más impresionantes que se caen en obras porque empiezan a hacer un armado sobre otro y los puntales se desestabilizan. Lo mismo para calcular encofrados de estos tipos horizontales, se colocan las cargas del vaciado del concreto y se estudia elemento a elemento que sí funcione y resista. La diferencia entre construir la columna de un edificio y la columna de un puente es que yo en un edificio cada que va hacia una losa tengo una estructura donde soportarme para seguir construyendo, en un puente no, en un puente las pilas son muy altas y conforme voy avanzando no tengo donde tener plataforma para seguir construyendo, tengo dos formas de solucionarlo o con trepas o otra forma que es con andamio. Hay retos constructivos de, por ejemplo, esto es un puente, la zapata de un puente, el dado de una pila de un puente, que gran parte o parte de su superficie quedó en el aire. Pues tengo que soportar un vaciado de un concreto de 2 metros de altura. Ya se imaginarán, 2 metros de altura por la densidad del concreto fresco, que son 2,5 toneladas por metro cúbico, pues la carga que debo resistir y adicional a eso debo preocuparme porque ese equipo no quede atrapado y yo pueda recuperarlo. Esto es lo que hacemos normalmente en cabezales de puentes cuando tengo forma de armar andamio. Él se adapta y acá lo que estoy controlando es longitudes de pandeo. ¿Por medio de qué? Por medio de horizontales y diagonales, geometrías, digámoslo así, complejas y extrañas que se presentan en infraestructura, voladizos muy considerables porque no tengo cómo apoyarme en la parte inferior de este puente. Acá en esta zona, esto era un río, no tengo cómo apoyarme ni cómo llegarle a este voladizo para poder construir esta viga Gerber. Pues, ¿qué tengo que hacer? Una estructura que contrapese por tensores, que otra parte huele y que resista estas vigas que no tienen para nada una carga despreciable. Esto es la diferencia entre el encofrado de una viga post-tensada en la que yo simplemente fundo el concreto, resisto esa fundida, le doy la forma, pero después el concreto será el encargado de resistir las cargas de tensionamiento y una viga pretensada que tiene que ser mucho más robusta porque tiene que resistir el tensionamiento desde que el concreto está fresco. Puentes de construcciones de vigas en I hay varias formas de hacerlos. Acá ven una que la solución posiblemente fue utilizar andamio desde el piso porque rendía más y tenía, digámoslo así, el material disponible y funcionaba. En otras zonas en las que no puedo afectar la vía y el carreteable por donde pasan los vehículos, pues tengo que ingeniarme una cercha o elementos desde donde descolgar y fundir el concreto. Normalmente así se construye un concreto, un puente de vigas en I. Así se construye normalmente en el mundo, así construyeron Mar 1. Hay zonas de Colombia en las que no podemos hacer eso, pues porque es un puente o muy corto o porque obviamente es un proyecto pequeño que no da para tener este equipo. Aleros de puentes, dovelas de puentes de voladizos sucesivos. Armo el martillo, que es esta primera parte. Sobre eso instalo carros de avance y con los carros de avance voy vaciando dovela tras dovela hasta que cierre el puente. Entonces, este carro amarillo venía desde el apoyo izquierdo, el carro azul desde el apoyo derecho, se encontraron en el medio y terminaron de fundir el puente. Encofrados de túneles, que son unos cascarones
que en realidad la mayor preocupación es dejar tránsito, porque todo el tiempo va a tener que pasar por el túnel, entonces tiene que ser en estructura robusta, soportar estas tensiones laterales y que se pueda mover, necesito que se deslice. Lastimosamente muchos túneles cambian de geometría, esto vale mucho dinero, entonces se busca a veces modificar los materiales que se utilizan para que no se, digámoslo así, recupere la parte interna y yo pueda adaptar más bien el cascarón a diferentes geometrías. Este es el túnel de Oriente. Estos son losas que se descolgaban con barras desde la parte superior, entonces, pero se fundían en sitio. Acá está el encofrado para ese puente, para ese túnel. Se realizan también puentes provisionales para los carreteables y poder acceder a la zona donde se va a construir la infraestructura, en encofrados de puertos. Todos nos preocupamos eh, cómo se hace la losa sobre las plataformas y las losas sobre el mar. Pues la idea es, desde el apoyo, este es el caisson, la pila, dejo un elemento que se pierde, que es este tramo de viga de acero. Intento trabajar siempre por encima de la losa y descuelgo con barras, porque toda la estructura de soporte de este vaciado es la parte superior y se descuelgan con barras a la parte inferior. En puentes urbanos siempre voy a tener que evitar interrumpir el tráfico, entonces tengo que generar pórticos, proteger y construir sobre el metro también, generando pórticos. La diferencia en un puente pues urbano en Colombia es abismal. Tengo todos los medios de elevación, luces, la cantidad de equipos y disponibilidad de materiales que quiera. Incluso este puente es en Bogotá y tenían que mover vigas prefabricadas de 65 toneladas, pero estaban las grúas para hacerlo. El reto real acá en Colombia es hacer esos puentes de esas zonas alejadas en donde no tengo cómo acceder con grúa, donde digamos el reto es instalar y funcionar. Este es un puente que se llama La Marranera en Manizales. Este era el reto. No hay forma de pararme en la parte inferior para fundir el tablero. Es un río que constantemente tiene un muy buen caudal y aún así por temas ecológicos no puedo invadirlo. La solución era instalar desde arriba y descolgar un una superficie que me permitiera vaciar el puente. El tema es que instalar esta cercha que se ve en la parte superior es mover un elemento de 24 metros de longitud y que pesa 10 toneladas. Pues ahí también hay que hacer la ingeniería del ensamble, colocar unas torres en los extremos con un Lego que trabajamos los temas de encofrados por medio de poleas y cables, posicionando esa cercha hasta su punto, como se ve en la imagen, posicionarla, todo el tema muy manual, descolgar una superficie que me permitiera vaciar el puente y luego, eso será repetido múltiples veces, luego sobre el tablero ya fundido, desarmar la estructura que utilicé como soporte. Entonces son retos generales, normalmente tenemos en este tema de los encofrados, que la idea era darles, puntualizar y generalizar qué tan involucrados creemos los ingenieros estructurales, que aunque no trabajemos en esta área de los encofrados, qué tan involucrados tenemos que estar con entender un proceso constructivo. Eh, Eso es todo. No, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Ingeniero, todo muy claro. Yo creo que parte de la Asociación de Ingenieros Estructurales y Geotecnistas de Antioquia, agradecemos inmensamente por el aporte. Listo, esa era la idea de que entendiéramos un poquito qué es lo que hacemos, cómo se construye. Y no, bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Mil gracias a usted. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Feliz noche.